Buenas tardes para todo varón, mujeres que me escucha, cuerpo de Dios, iglesia, aquel hombre, aquella mujer que me escucha por primera vez. Dios lo está llamando para que venga a su reino, para que esté usted con él. Yo quiero hoy decirle que el Señor tiene planes con usted, tiene un propósito con usted. Yo quiero predicar esta palabra y esta palabra se titula La cautividad de Israel, o por qué Israel fue llevada cautiva a Babilonia. Hoy voy a tratar 4 puntos, sí, profundos. Espero que usted esté atento, que escuche este mensaje, varón y mujer. Y vamos a encontrarlo en Reyes, por favor, en Segunda de Reyes. Vaya allá y escudriñe la Biblia conmigo. En Segunda de Reyes 24, versículo 14. Y llevó en cautividad a todo Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros. No quedó a nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra, dice la palabra ahí. Y asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivo. Los llevó de Jerusalén a Babilonia. Por favor, ahí en capítulo 25 de Reyes, también dice la caída de Jerusalén. El versículo 8 dice ahí la cautividad de Judá. Entonces podemos ver que la mayoría del pueblo fue traspasado, llevado cautivo a Babilonia. Varón, mujer que me escucha. Entonces, para que usted entienda y comprenda, esto fue por el pecado del hombre, por el pecado del pueblo. Israel fue llevado cautivo hacia la tierra de Babilonia. ¿Por quién? Por el rey Nabucodonosor. Sí, usted lo ha visto, usted lo ha estudiado en la palabra en Daniel, usted ha escuchado de él, sí, de ese rey que Dios lo levantó para llevar cautivo al pueblo de él que se llama Israel. Como para no extenderlo tanto y tan extenso, también en Crónica, sí, tenemos ahí una cita bíblica en 2 de Crónica 36, versículos 17 y hasta el 21. Sí, ahí como yo le estoy explicando, usted puede examinar esas citas bíblicas que yo le estoy dando como referencia. Es con el motivo de que usted examine todas estas citas bíblicas y no crea solamente en lo que yo estoy hablando, crea lo que la palabra le está hablando, si yo le estoy hablando verdad o mentira, porque nosotros hemos predicado la palabra conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios establece, a lo que Dios manda. El motivo por el cual Israel fue traspuesta o fue trasladada a Babilonia es el primer punto que le quiero dar. Israel no guardó el día de reposo de Dios y profanó su nombre. Ese es el primer punto. Israel no guardó el día de reposo de Dios y profanó su nombre. Ese es el primer punto. Esa palabra usted la puede encontrar en Ezequiel 22, versículo 8. Dice ahí la palabra: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Entonces es lo mismo. Quiero decirle que el día de reposo Dios lo estableció para que el hombre lo adorara a él, para que el hombre le sirviera a él, para que nosotros le sirvamos a él. El año sabático, eso está establecido en otras citas bíblicas también. Por ejemplo, en Éxodo 31, versículo 14, dice ahí la palabra: así que guardará el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Y así hay muchas citas bíblicas. En Número también hay otra cita bíblica, Número 15, 32, para que usted la estudie, varón, mujer, para que la estudie, la examine. Y mire lo que dice la palabra en Números 15:32, en Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Lo están quebrantando los mandamientos de Jehová, de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Yo sé que nosotros, como en este tiempo, el primer día de la semana es el domingo, lo que se ha establecido conforme a la palabra en hecho, lo que establecieron los discípulos, sí, a través de a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó, como está en Corintios 15, como dice su palabra.
Entonces nosotros lo pasamos siempre que el primer día es el domingo, ¿sí? Pero aquí estamos hablando del pasado. Estamos hablando del pasado. Ya nosotros no guardamos el día sabático, porque Cristo Jesús ya nos redimió de la ley y ahora vivimos en la gracia de Dios. Entonces, lo que estableció el Señor ahora es el domingo, es primer día de la semana. Pero ahora vamos a ver que los significados de profanar y los significados de violar el día de reposo. A esa palabra la encontramos en hebreo que dice halá, la raíz que significa perforar, herir, disolver. Entonces usted puede ver como disolver los mandamientos, las leyes de Dios, ¿sí? A una persona santa o un lugar, ¿sí? En el templo. Eso es lo que hacían los judíos, ¿sí? Romper la palabra del Señor o hacerla piazo, abrirla. Eso significa lo que estoy hablando aquí, lo que ellos hicieron. Pero también significa algo, lugar, cuña, significa eso. Es afligir, es como si estuvieran afligiendo a Dios, a Jehová, a mancillar su nombre, su santo nombre, porque ellos construyeron un templo para que pudieran hacer sacrificio y sacrificaran a lo que no era, ¿sí? Cosas, dioses ajenos. Es cantar, es contaminar las canciones, comenzar a crear, a desgastar, a desagradar, a deshonrar el nombre de Dios. Todo eso significa lo que le estoy hablando aquí, varón. Es echar, empezar a envilecer, todo eso significa, todo eso, varón. Es disfrutar de las prácticas paganas, ¿sí? De romper el día de reposo, tenerlo por costumbre. Es herido, es herir, es humillar, es una persona, inundo ese lugar. Es matar, es olvidar, es violar, es quebrantar y profanar el nombre y el lugar y el día de reposo que Dios ha establecido. Imagínense si nosotros también en este momento Dios lo ha dejado el primer día que es el domingo y no lo estamos guardando, no le dedicamos tiempo totalmente al Dios Todopoderoso, a un Dios santo, a un Dios humilde, ¿sí? Varón, mujer, nosotros debemos sacar tiempo para Dios siempre, en cuando estemos vivos en esta tierra, sacar tiempo para tener una comunión con Él. Cuando se establezcan los templos, otra vez se restauren, otra vez se renueven. Eso no quiere decir que ir nosotros los domingos a la iglesia y ya 2 horitas, 3 horitas, o prestarle un servicio a Dios. Eso no quiere decir que estamos agradando a Dios. No, Dios quiere que lo agrademos todos los días, porque por eso dio a su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros y para redimirnos de esa maldición. Porque gracias a Dios somos libres de todas esas cosas. Y Él con su sangre preciosa ha cubierto todo esto y ha traído en nosotros su sangre preciosa y nos ha lavado. Pero usted puede ver que el pueblo de Israel fue llevado, fue y profanó este mandamiento de una forma contundente, lo profanó de una forma violenta, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a hoy en día hacer eso. Hoy quiero compartir otro punto, y ese punto es la cautividad de Jerusalén. Ya que le dije por qué Israel fue llevado cautivo, ahora quiero compartir este punto, la cautividad de Jerusalén en Babilonia. Vamos a ver un versículo o un capítulo de esa palabra. Entonces la palabra está en 2 Crónicas 36, versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en su mano. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa de los reyes, de los príncipes, todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro
de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, ¿qué podemos decir? Israel, durante el tiempo que entró a la tierra de Moisés, cuando Josué pasó a la tierra a poseerla, Israel no guardó el día de reposo. Hasta el día que llegó cautivo no lo guardó. Y como fueron como 700 años, entonces por cada año el Señor le colocó un año, serían 70 años más o menos, 70 años de cautiverio. Y podemos ver ahí que el templo del Señor fue consumido. En ese tiempo ya estaba el templo de Salomón, que ese era un templo hermoso, lleno de oro por todos lados. Fue consumido, fue derribado, fue destruido. Jóvenes personas fueron una matazón, sí, tremenda, muerto, porque violaron en ese tiempo el pueblo de Israel la ley del Señor. Lo mismo que va a suceder en la tribulación. El que si nosotros no estamos agarrados del Señor, no estamos cimentados del Señor, si no vivimos para Dios, si no buscamos a Cristo, porque Cristo, podemos ir a la iglesia, pero allá no lo encontramos. Cristo, si usted no va a Él, si usted no abre su corazón, no lo va a encontrar, varón, mujer que me escucha. Entonces aquí se trata de humillarnos, aquí se trata de someternos a Dios, es de derramar nuestro corazón a Él y servirle a Él, de que haya un profundo arrepentimiento. Y por eso fue llevado Israel cautiva. Entonces usted puede ver y entender que ahí esa palabra es explícitamente, y esa palabra la podemos ver ahí en hebreo y significa gala, que es desnudar, ¿sí? Es deshonroso, significa eso, es desterrado, ¿sí? Cautivo, que causa a una persona, ¿sí? Eso se trata, así, hermano. Revelarse, ¿sí? A Dios significa eso. Entonces podemos ver, es abrir, es apacentar, significa abierto también, ¿sí? Significa en cautiverio, ¿sí? Significa también en cautividad, es llevar cautivo a una persona, a un lugar, también significa conocer, decir, significa desobediencia también, significa eso, es descubrir, ¿sí? Ellos descubrieron ese lugar allá en Babilonia. Significa entregar, desterrado significa eso. Imagínense esas palabras, mano, ¿sí? Significa asolar, desterrar significa eso, disipar, significa encomendar, exponer, hacer, transportar, mostrar, ¿sí? Mostrar. Significa todo eso lo que estoy hablando aquí, varón. Significa manifestarse, manifiesto, partir. Significa patente, significa publicar, significa salir, significa traer, trasladar, transportar, transponer. Entonces todo eso fue llevado, el pueblo de Israel fue sometido a toda esa barbaridad por sus malas conductas, por sus malas decisiones, por sus malas ¿qué? Decisiones. Y entonces, varones y mujeres, yo lo que les quiero hablar aquí es sobre esta palabra. Esta palabra es un pasado. Esto es un pasado. Y lo que Dios me decía y lo que yo quiero decirle es que nosotros, la palabra está escrita también, en este punto aquí está escrita en pasado. Es para que nosotros aprendamos, corrijamos, sí, nuestro pasado que hemos vivido, que vivimos en pecado, vivimos haciendo cosas malas, vivimos haciendo cosas que no agradan a Dios. Entonces lo que nosotros tenemos ahora es que el Señor trae esta palabra, debemos corregirla, debemos humillarlo a Él. Y sobre todo que reconocer y pedirle que Él nos limpie, que Él nos desate, Él nos desamarre, Él nos desencadene y lo libere, ¿sí? Lo libere de todo pasado, de toda derrota, de todo oprobio, ¿sí? De toda cadena que hay en nosotros, porque a través del pecado viene esos asedios, viene el quebranto, viene el yugo, viene la escasez, viene el maltrato, viene muchas cosas. Y entonces eso es lo que Dios no quiere para usted y para mí.
Dios lo que quiere es que usted viva aquí en esta tierra con gozo. Habrán pruebas, sí, lo habrán, varón, porque es necesario las pruebas, porque habrán aflicciones, sí, habrán, hermano, porque eso se trata del reino de los cielos. Sí, eso dice la palabra en Hechos 14:22, eso dice la palabra ahí en Hechos 14:22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del cielo, pues es para formar su carácter, es para formar su carácter. Entonces usted puede ver cómo fue esa persona ya humilladas, fueron aplastadas, se murieron de hambre por el camino, se murieron de ese desierto, de ese trayecto, ¿sí? De caminar, le pegaban palo, le pagaban barazo, lo llevaban encadenado a ese pueblo Israel por la desobediencia, por la desobediencia. Ahora yo quiero darle otro punto, otro punto. Israel desecharon la ley de Dios. Dice ahí la palabra en Ezequiel capítulo 5 versículo 6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ellas, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ello. Podemos ver y entender que eso hizo el pueblo de Israel. Cuando viene en juicio a Dios, es de Dios, de parte de Dios a la tierra, es por eso, es por algo porque nosotros hemos hecho, es algo que nosotros hemos corrompido, hemos violado, hemos quebrantado. Aquí también está hablando la palabra, dice aquí, esa palabra es dañar, ¿sí? Dañaron la palabra. Dice ahí, esa es la palabra en hebreo, significa más, y la raíz es dañar, ¿sí? Desaparecer, es abominar la palabra, es lo que hicieron en el pueblo de Israel. Aborrecer la palabra, arrojarla a la basura, desecharla. Recordemos cuando estaba el tiempo del rey Josías, él mandó un siervo allá ante el sacerdote y el sacerdote pues excavaron y encontraron ¿qué? La ley de Dios. Y Dios dijo que venía esas maldiciones que estaban ahí al pueblo de Israel. Es también que significa desestimar con la ley de Dios. Es desaparecer, ¿sí? Despiazar la ley de Dios. Eso hicieron. Es echar afuera, ¿sí? Eso significa, es lo que estoy hablando aquí. Es disipar la palabra. Es menospreciar la palabra. Es rehusar la palabra. Es repudiar la palabra. Tener en poco y vil la palabra de Dios la tuvieron. Pero yo quiero hablarle, varón, como dice la palabra. Mi pueblo fue desechado, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mi ley, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto vino para el pueblo de Israel. Claro, esto vino. Y esta palabra está hoy activa en nosotros. Nosotros tenemos que amar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es medicina, me dice la palabra eso en Proverbio 3, me dice la palabra en Proverbio 4, me dice la palabra que es luz, que nosotros somos luz, que somos sal, me dice la palabra, que es espíritu, me dice la palabra en Juan 6:63, que la palabra es pan de vida, es maná, es maná, Él es el Señor mismo la palabra. Y en ese tiempo Israel, ¿cómo vino a desechar la palabra? Y nosotros también acá también la estamos desechando, porque a veces no cumplimos los mandamientos que Dios manda como lo ha establecido. A veces somos arrogantes, a veces somos perezosos, el pueblo de Dios, y Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque cada día nosotros violentamos sus leyes, cada día nosotros quebrantamos sus leyes. No somos hacedores de la palabra como dice la palabra, sino que a veces somos oidores. Y tenemos que cambiar eso, varón, mujer que me escucha. Usted y yo no podemos ser doble ánimo, ser en la casa una cosa y en la iglesia otra cosa. Eso es hipocresía. El pueblo hoy en día de Dios está lleno de hipocresía, está lleno de rapacidad, de cizaña. Y nosotros debemos cambiar esas cosas. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que buscar a Dios, que Él viva en nosotros, que su palabra se haga vida en nosotros. Si Él nos llamó, si Él nos escogió, doblegarnos a Él y que Él nos cambie, que muramos al viejo hombre, que muramos las cosas mundanas, las cosas pasadas y que la palabra de Dios la ponamos por obra, porque es Dios mismo hablándonos, es el Dios mismo ahí mismo metido, hablándole a usted y a mí, varón, mujer que me escucha. Por favor, yo le pido eso, no se enoje conmigo, Dios lo ama, yo le estoy hablando desde parte de Dios. Entonces aquí Dios está hablando en Oseas también 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Hermanos, dejemos nosotros atrás
el usted ser o yo ser una persona de aparentar, como dice Dios, o de tramar. Hermano, a mí no me gusta eso. Usted lo que debe es servirle a Dios de todo corazón, no esperando nada a cambio, ni yo debo esperar nada de cambio delante de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, debemos vivir para Él. Y el esclavo es una persona que es un siervo y sabe hacer de todo oficio. Entonces yo le invito, varón y mujer, que andemos en los mandamientos de Dios y no violemos más la palabra ni los mandamientos del Señor Jesús. Porque tenemos que dar cuenta en el día de juicio delante de Dios por lo que hagamos, lo queramos hacer. En el tribunal de Cristo tenemos que estar y tenemos que también dar cuenta. También quiero compartir el último punto, y ese último punto se llama Israel se volvió a la apostasía. Varón, esta palabra va a encontrar en Ezequiel 13, versículo 9, dice ahí la palabra: y estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, adivinan, mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Jehová, el Señor. Aquí también tengo muchos pasajes bíblicos, es en Jeremías 23, 32, en Jeremías 28, 13 y 17. También tengo muchos otros ahí en Jeremías 2, 11, versículo 19, también 22, Jeremías 11, del 1 al 10 y al 17. Varón, usted puede examinar esos versículos. Ezequiel también 22, 28, lo puede examinar. Lo puede examinar. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, lo puede examinar. Yo lo que quiero es que entendamos y comprendamos que es apostasía, varón y mujer. Esa palabra viene del término griego, que es una palabra femenina, ¿sí? Significa esa palabra, para que entendamos y comprendamos, varón, los significados de esa palabra y llevemos un conocimiento profundo. Y significa deserción de la verdad, es apostatar, es algo, sí, como le dijera, parador, algo que para, algo división, divorcio significa eso, carta de repudio, ¿sí? Significa remover, instigar a la revuelta en general, desistir significa esa palabra, significa desertar, varón, apartar, apostatar, significa descomposición, estar lejos de la verdad, separación, partida, terminación, reversión significa. Usted puede ver y entender que todo el pueblo estaba adorando falsos dioses, ¿sí? ¿Hacían qué? Imagen de terafines, imagen de Baal, imagen de Sidón, imagen de todos los de ídolos que hay ahí. Adoraban cosas ajenas. Un corazón endurecido tenía el pueblo de Israel, altivo, glotón. También tenían en esos tiempos, eran ávaros o reyes. Toda esa gente eran ávaros, ¿sí? Los príncipes eran ávaros, estafadores, eran idólatras, eran falsos. Había muchos falsos profetas. Por eso digo que había muchos falsos profetas, de adivinaciones de sueños, que hablaban, profetizaban mentira, varón y mujer. Ese tiempo, estamos en este tiempo también, que hay muchas personas que pueden haber, que no estén predicando la palabra acorde a los mandamientos de Dios, a lo que Dios establece. Y usted y yo tenemos que tener discernimiento de espíritu y vivir para Dios y desechar lo malo y coger lo bueno de esa persona que Dios coloca delante de usted, a su pastor, a mi pastor, honrarlo. Debemos ser obedientes a las personas que nos predican la palabra de verdad, que no los desvía la doctrina, que no lo meten a artimaña, que no lo meten cosas malas. Debemos orar por esa persona para que el Señor sea trayéndole más revelación, porque en estos tiempos la palabra dice que se volverán, ¿sí?, a dioses ajenos. Habrá maestro conforme a su concupiscencia. Entonces, varón y mujer, nosotros tenemos un gran reto. El pueblo de Israel se volvió a la apostasía.
Todos ellos se volvieron desenfreno. La apostasía está incluyendo el robo, está incluyendo la avaricia, está incluyendo la gronetería, está incluyendo el chisme, está incluyendo la desobediencia. La apostasía, ¿qué más incluye? Incluye ahí la inmoralidad, la depravación. Ese pueblo era depravado. En Ezequiel 22 usted lo puede ver, ¿sí? Que o sea, el papá y el hermano, y el papá y el hijo tenían una mujer así, se violaba a la hermana, al hermano. Eso estaba así, el pueblo de Israel. Y Dios ya estaba cansado. Ya estaba cansado de tanto pecar el pueblo de Israel. Ya estaba mamado, como se dice así la cosa, hermano. Así como Dios en estos postreros tiempos se va a mamar de nosotros, se mama del pueblo acá y viene en el arrebatamiento. Y el que esté firme en ese día con Dios, el que estemos firme, porque yo creo que voy a estar firme en el nombre de Jesús, que voy a estar firme ahí, yo sé que usted también que me escucha, los vamos a ir con Él, vamos a ser transformados en gloria, vamos a vivir para Él. ¿Sí? En este tiempo tan peligroso que estamos viviendo en estos postreros tiempos, varón y mujer, que la gracia de Dios esté con usted, que esta palabra haya sido de provecho, que esta palabra haya sido de bendición, que esta palabra a usted le haya dado buenas reflexiones, que esta palabra a usted lo introduzca a profundizar más adentro, a vivir para Dios, a caminar para Dios, a defender el Evangelio, a dar la vida por Cristo Jesús, a estar dispuesto a ser blasfemado, a ser humillado, a ser ultrajado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios lo bendiga. Señor, yo te pido que esa persona que me escucha por primera vez, tu presencia lo toque. Señor, cualquier persona que esté enfermo, Señor Jesús, amado Rey de Reyes, sea sano de sus pulmones, sea sano su parte cerebral, su parte vascular, parte gastrointestinal, que cualquier enfermedad caiga en su cuerpo, Padre, ese cáncer sea secado inmediatamente. Esa mujer ahora mismo declaro en el nombre de Jesús que es libre de cualquier opresión maligna, cualquier opresión satánica, de cualquier obra de iniquidad. Padre bendito, llega el poder tuyo a ella, llega el poder tuyo a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, se levanta de ahí de esa cama, se levanta de ese lecho ese niño, en el nombre de Jesús. A ti te hablo en el nombre de Jesús, enfermedad, suelta a ese niño, suelta a ese joven, suelta a ese adolescente, suelta a ese hombre de la droga, suelta a ese hombre de la pornografía, de las cosas malas, del vicio, del robo, en el nombre de Jesús. Y declaro libertad en tu cuerpo, declaro libertad en tu vida, declaro que tú le servirás a Dios, métete con Dios, la gracia de Dios esté contigo y el Señor Jesucristo te visite esta noche, que la gracia de Dios te ilumine, Dios te bendiga y te guarde.